El jefe de la mafia luchaba por comer, hasta que la cocina de la nueva criada le hizo cambiar por completo. La sangre se lava de la ropa de cama. Pero la paranoia deja manchada el estómago para siempre. Todos creen que dirigir un imperio criminal se trata de poder y de violencia. En realidad, se trata de indigestión. Cuando sobrevives a un envenenamiento, cada comida de 5 estrellas te sabe a ácido de batería. Se estaba consumiendo. Un fantasma con traje a la medida, muriéndose de hambre dentro de una mansión llena de caviar. Entonces llegó una chica que no sabía cómo cocinarle a un rey. Solo sabía cómo alimentar a un hombre roto. Otro plato fue a dar a la basura. Este era un pechuga de pato sellada, con reducción de cereza. Costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un día. Vincent observó cómo se resbalaba de la porcelana, aterrizando sobre una pila de fracasos igual de caros, igual de intactos. «Tiene que comer, jefe», dijo Enzo, la voz baja, cuidadosa. Nadie hablaba fuerte en el comedor ya. Vincent no respondió. Tomó su vaso de escocés, se quedó mirando el líquido ámbar, y lo volvió a poner sobre la mesa. Incluso el olor del alcohol le apretaba el estómago. Se recostó hacia atrás en su silla, sintiendo la madera dura presionarle contra la columna. Ya no le quedaba mucho relleno entre la piel y los huesos. Sus trajes, hechos a la medida e importados de Milán, le colgaban del cuerpo como ropa heredada. «Dile a Laurón que empaque sus cuchillos», dijo Vincent, la voz un susurro áspero. «Es el tercer chef este mes. Después encuentra a un cuarto». Vincent se puso de pie. Una ola de mareo lo golpeó, inclinando los bordes de su visión hacia el negro. Se aferró al borde de la mesa de caoba hasta que los nudillos se le pusieron blancos, esperando a que el cuarto dejara de dar vueltas. Respiró por la nariz, exhaló por la boca. Habían pasado 6 meses desde el atentado. No habían usado balas. Las balas hacían ruido. Las balas atraían policías. En cambio, un subjefe ambicioso le había deslizado un cóctel de metales pesados en el expreso o a Vincent. Fue una quemadura lenta y agonizante. Le carcomió el revestimiento del estómago, destrozó su sistema nervioso, y lo dejó confinado a una cama de hospital durante 8 semanas. Sobrevivió. El subjefe no. Pero sobrevivir era una tecnicidad. El cuerpo de Vincent había desarrollado un rechazo violento a la comida, inducido por el trauma. Cada vez que intentaba comer, su cerebro gritaba veneno. Las náuseas lo golpeaban aguda y violentamente reales. Vivía a base de café negro, antiácidos, y unos pocos bocados forzados de pan tostado seco. Tenía 34 años. Gobernaba el sindicato más grande de la costa este, y se estaba muriendo de hambre, despacio, con toda seguridad. Abajo, completamente ajena al rey moribundo que estaba arriba de ella, Nora exprimía una esponja. El agua sucia y gris salpicó dentro de la cubeta de plástico amarilla. Se limpió la frente con el dorso de una mano cubierta con un guante de hule, dejándose un rastro de residuo jabonoso sobre la piel. Las rodillas le dolían. La parte baja de la espalda era un nudo sólido de tensión. Tallar el vestíbulo de la propiedad Rossi era una pesadilla. El mármol era poroso, exigiendo un trabajo constante y agotador. Pero Nora no estaba en posición de quejarse. Uno no se quejaba cuando le debía $50.000 a un prestamista solitario a quien le gustaba romper dedos por pagos atrasados. El hábito de apostar de su hermano le había comprado esa vida a ella. Cuando él huyó de la ciudad, la deuda cayó sobre ella. Trabajar para la empresa fachada legítima de Vincent, como limpiadora nocturna, pagaba el triple de la tarifa normal. Era un pago por riesgo. Ella sabía lo que pasaba detrás de esos muros altos y esos portones de seguridad. Solo mantenía la cabeza baja. Nora avanzó hacia el siguiente azulejo. Tallar, limpiar, secar. Ahí era invisible. Solo otro uniforme en el fondo. Los guardias armados en los pasillos la ignoraban. Los chefs arrogantes y de alto rango en la cocina le gritaban si se les cruzaba en el camino. Ella prefería que fuera así. La invisibilidad era seguridad. Chica de la cubeta. Nora se detuvo. Levantó la vista. Uno de los guardias nocturnos, un hombre corpulento de nariz aplastada, señalaba hacia el pasillo. Alguien tiró vino en el corredor este. Límpialo antes de que se seque. Nora asintió una vez. No habló. Tomó la pesada cubeta y empezó a caminar. El estómago le dio un gruñido hueco y fuerte. Lo ignoró. No había comido desde el mediodía, una barra de granola barata en el camión durante el viaje. La comida era combustible,
y en ese momento estaba funcionando con las reservas. Llegó al corredor este. El derrame estaba cerca de las puertas de la cocina principal. Mientras se arrodillaba para absorber el vino rojo, las pesadas puertas batientes se abrieron de golpe. Laurón, el chef principal en ese momento, salió disparado. Tenía el rostro rojo, desatándose el delantal con jalones frenéticos y furiosos. «Filisteos», le gritó Laurón a nadie en particular. «Yo soy un artista. No cocino para un cadáver sin paladar». Arrojó el delantal al piso, casi golpeando a Nora en la cara, y marchó hacia la salida. Nora se quedó mirando el delantal arrugado. Después miró a través de las puertas batientes, hacia la cocina. Estaba vacía. Las mesas de preparación de acero inoxidable estaban cubiertas de ingredientes desechados. Verduras a medio picar. Cortes carísimos de carne dejados calentándose. Terminó de limpiar el derrame de vino. Se puso de pie. Su turno no terminaba en 3 horas más. Su estómago volvió a rugir, un dolor agudo y retorcido. Empujó la puerta y entró a la cocina. La cocina era una caverna de cromo y azulejo blanco. El aire olía a potencial desperdiciado, aceite de trufa, mantequilla quemada, y pánico. Nora caminó junto a una estación donde una pieza hermosamente sellada de carne wagyu estaba abandonada sobre una tabla de cortar. Se le hizo agua a la boca, pero no la tocó. Conocía las reglas. Robas de esta casa, no sales de ella. Pero seguramente no les importarían las sobras, las cosas destinadas a la basura. Encontró una cebolla pequeña y golpeada, unas zanahorias marchitas dejadas en un colador, la carcasa de un pollo asado que ya habían despojado de su mejor carne, dejando solo los huesos y unos cuantos jirones de carne oscura pegados a las coyunturas. Era basura. Pero para Nora, era la cena. Encontró una cacerola pequeña. Encendió una hornilla de atrás. La llama azul se encendió con un siseo. Se movió rápido, las manos moviéndose con la eficiencia práctica de alguien que había pasado toda su vida haciendo algo de la nada. Echó los huesos de pollo dentro de la olla, dejó que se calentaran hasta que sisearon, y la grasa residual empezó a derretirse. Picó la cebolla golpeada, echándola adentro. Aplastó un diente de ajo con el filo plano de un cuchillo y lo echó adentro, con todo y cáscara. Agua. Sal. Un puñado de arroz sobrante que encontró en un recipiente de plástico. Lo llevó a hervor, después lo bajó a fuego lento. No era arte culinario. Era comida de supervivencia. Era lo que su madre solía preparar cuando el recibo de la calefacción se llevaba el dinero de la despensa. Un caldo de campesino, espeso, salado, e increíblemente tibio. Se recargó contra el mostrador, observando cómo subía el vapor. Por primera vez en toda la noche, sintió una brizna de consuelo. Encontró un tazón de cerámica blanca sencillo, y una cuchara desportillada en la zona de lavado. Sirvió el caldo dentro del tazón. Era de un dorado tostado, salpicado de pequeñas gotas de grasa, oliendo intensamente a ajo y pimienta negra. Nora levantó la cuchara. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Nora saltó, salpicándose caldo caliente en la muñeca. Jadeó, retrocediendo del mostrador. Enzo estaba de pie en la entrada. Se veía agotado. Las ojeras profundas bajo sus ojos lo hacían parecer 10 años más viejo de lo que era. Recorrió la cocina vacía con la mirada, los ojos disparándose sobre el desorden que Laurón había dejado atrás. Después se detuvo. Olfateó el aire. Caminó hacia Nora. Ella se quedó congelada, el corazón martillándole contra las costillas. La iban a despedir. O algo peor. Enzo ni siquiera la miró a la cara. Miró el tazón sobre el mostrador. El vapor se enroscaba sobre la superficie del caldo dorado. ¿Laurón hizo esto, antes de largarse?, preguntó Enzo, la voz áspera. Nora abrió la boca. Tenía la garganta completamente seca. No, yo. Basta, interrumpió Enzo. No le importaba. Estaba desesperado. Agarró una charola pequeña de servicio, azotó el tazón sobre ella, tomó una cuchara de plata limpia de un cajón, y se dio la vuelta. Espere. Nora dio un paso al frente. Esos son solo sobras. Es basura. Enzo no se detuvo. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Nora se quedó de pie en la cocina silenciosa, mirando fijamente el mostrador vacío. Su cena se había ido. Y lo más importante, acababa de alimentar a un jefe mafioso con un tazón de literal agua de basura, hecho de huesos de pollo y cebolla golpeada. Cerró los ojos. Me van a matar. Arriba,
Las pesadas puertas de roble del despacho principal estaban cerradas. Vincent estaba sentado en su escritorio. El cuarto estaba a oscuras, iluminado solo por una lámpara de banquero de vidrio verde. Frente a él había libros contables semanales de los muelles. Números, ganancias, pérdidas. Se quedó mirándolos hasta que se le volvieron borrosos. El estómago le dio un calambre violento y retorcido. Cerró los ojos con fuerza, presionándose una mano contra el abdomen. La puerta se abrió. Enzo entró cargando una charola. «Llévatela», dijo Vincent, sin levantar la vista. «No ha comido en 2 días, jefe». «Dije que te la lleves, Enzo». Enzo puso la charola sobre el escritorio, justo encima de los libros contables. «No me voy hasta que lo pruebe». Vincent le lanzó una mirada furiosa a su subjefe. Enzo no se inmutó. Era leal hasta la exageración. Vincent miró hacia abajo, hacia el tazón. Esperaba ver otro plato francés pesado, rico y nauseabundo. En cambio, vio un caldo simple y turbio. Unos cuantos pedazos translúcidos de cebolla flotaban cerca de la superficie. Esperó las náuseas. Esperó que la garganta se le cerrara. No pasó. El olor subió flotando. No olía a dinero. Olía a hogar. Olía al pequeño departamento que su abuela solía rentar en Brooklyn. Olía a ajo y a sal. Simple, sin complicaciones, seguro. Vincent estiró la mano hacia la cuchara. La mano le temblaba ligeramente. Lo notó. Lo odió. Apretó el mango de plata más fuerte para calmarla. Sumergió la cuchara en el caldo caliente y se la llevó a los labios. Tomó un sorbo. El caldo le pegó en la lengua. Era intensamente sabroso. La pimienta negra le daba un toque agudo, cortando a través del sabor metálico y opaco que le había cubierto la boca durante 6 meses. Se le deslizó por la garganta. Vincent esperó que su estómago se rebelara. Se preparó para el calambre, la necesidad urgente de vomitar. Silencio. Su estómago, moreteado y golpeado, aceptó la calidez. No le ardió. Solo se sintió lleno. Vincent soltó un suspiro largo y tembloroso. Sumergió la cuchara otra vez, y otra vez más. No habló. Solo comió. Se comió el arroz. Se bebió cada gota del caldo. El tazón tintineó contra la charola cuando puso la cuchara. Estaba completamente vacío. Se recostó en su sillón de piel. El sudor frío que normalmente acompañaba una comida nunca llegó. Un rubor tenue de color le trepó por las mejillas pálidas. Enzo se quedó mirando el tazón vacío, los ojos abiertos de par en par. Se veía como si acabara de presenciar un milagro. «Laurón», dijo Vincent en voz baja. «¿Laurón hizo esto?» Enzo tragó saliva con dificultad. «¿En realidad, jefe?» Laurón renunció. Se fue hace 20 minutos. Los ojos de Vincent se clavaron en Enzo. Eran filosos. La niebla de la inanición se estaba levantando apenas una fracción, revelando la inteligencia despiadada debajo. Entonces, ¿quién hizo esto? Enzo se movió incómodo. Una de las limpiadoras. Estaba parada junto a él. Vincent se quedó mirando el tazón vacío. «Tráemela». Nora estaba empacando sus pocas pertenencias en su bolsa de lona. Se había quitado los guantes de hule. Las manos le temblaban. Había pasado los últimos 30 minutos esperando una bala en la nuca. Las puertas de la cocina se abrieron. Enzo estaba ahí. «Ven conmigo», dijo. Nora agarró su bolsa. «Le juro que no lo envenené. Solo, tenía hambre. Era para mí». «Solo camina», dijo Enzo. La guió afuera de la cocina, pasando por el vestíbulo de mármol que ella acababa de tallar, y subieron por la gran escalinata. Las alfombras eran lo bastante gruesas como para tragarse el sonido de sus tenis baratos y desgastados. Las paredes estaban cubiertas de pinturas oscuras al óleo. El aire ahí arriba se sentía pesado, caro, peligroso. Llegaron al final de un pasillo largo. Enzo tocó una vez en una pesada puerta de roble y la empujó para abrirla. Le hizo una señal a Nora para que entrara. Ella cruzó el umbral. La oficina era enorme. Estanterías de piso a techo. Pesadas cortinas de terciopelo cerradas contra la noche. Detrás de un escritorio masivo de caoba, estaba sentado Vincent. Nora solo lo había visto de lejos, bajando de una camioneta negra, caminando rápido a través del vestíbulo, rodeado de hombres. De cerca, la realidad de él era impactante. Era sorprendentemente apuesto, con rasgos afilados y aristocráticos,
y cabello oscuro peinado hacia atrás. Pero se veía como una ruina. La piel se le tensaba sobre los pómulos. Sombras oscuras y moreteadas descansaban bajo sus ojos. No se veía como un aterrador jefe del crimen. Se veía como un hombre que se estaba muriendo desde adentro hacia afuera. Vincent la estudió. Tomó en cuenta su uniforme desgastado, las manchas de cloro en sus pantalones, la piel roja y en carne viva de sus manos. ¿Cómo te llamas? Su voz era áspera. Seca. Nora. Nora Bennett. Tú hiciste la sopa. No era una pregunta. Lo siento, soltó Nora, el miedo finalmente desbordándose. Sé que no debía haber tocado la comida. Era basura. Le juro que solo usé las sobras que Laurón iba a tirar. Solo tenía frío y hambre. Puede despedirme. Solo, por favor, no me lastime. Vincent observó su pánico con una quietud absoluta. No parpadeó. Cuando finalmente se le acabó el aire, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. ¿Qué le pusiste? Preguntó. Nora parpadeó. ¿Qué? La receta. ¿Qué le pusiste? Huesos de pollo, una cebolla golpeada, ajo, sal, pimienta, agua, los enumeró mecánicamente. Un poco de arroz sobrante. Vincent siguió mirándola fijamente. Nada de crema espesa, nada de trufa, nada de reducción de vino. No, señor. Solo agua. Vincent miró el tazón vacío sobre su escritorio. Estiró la mano y tocó el borde con el dedo índice. Durante 6 meses, dijo Vincent en voz baja, casi para sí mismo, los mejores chefs de la ciudad han intentado alimentarme. Hombres con estrellas Michelin. Hombres que cobran $1000 por plato. Cada cosa que pusieron frente a mí me sabía a ceniza y a cobre. Levantó los ojos, clavándola en su lugar. Tu agua de basura es lo primero que se me ha quedado adentro desde noviembre. Nora no supo qué decir. Se quedó perfectamente inmóvil. Terminaste de trapear pisos, dijo Vincent. Abrió un cajón, sacó una chequera y una pesada pluma dorada. Ahora trabajas para mí. ¿Directamente haciendo qué? Cocinando. Solo para mí. Nadie más toca mi comida. Nadie más entra a esa cocina cuando estés preparando mis comidas. Vas a hacer exactamente lo que hiciste esta noche. Simple. Sin complicaciones. Escribió un número en un cheque y lo arrancó. Lo levantó. Nora dudó, después dio un paso al frente y lo tomó. Miró el número. Se le entrecortó la respiración en la garganta. Era el pago de un mes para una persona normal, escrito para una sola semana de trabajo. No soy chef, dijo Nora, la voz temblándole. No sé cocinar comida elegante. Solo sé hacer comidas baratas. No quiero elegante, dijo Vincent. El agotamiento en su voz de pronto se volvió abrumador. Se recostó hacia atrás, cerrando los ojos. Quiero vivir. ¿Puedes hacer eso, Nora? ¿Puedes mantenerme vivo? Nora miró al hombre. Despojado del aura aterradora de su reputación, vio lo que realmente era en ese cuarto, un rehén de su propio cuerpo destrozado. No le estaba pidiendo una obra maestra culinaria. Le estaba pidiendo una tabla de salvación. Miró el cheque. Le pagaría la deuda de su hermano en cuestión de meses. Estaría a salvo. Necesito ingredientes, dijo Nora, la voz asentándosele. De verdad. No sobras. Vincent abrió los ojos. Un fantasma tenue de una sonrisa le tocó la comisura de la boca. Enzo te va a dar lo que necesites. Y quiero mi propia llave de la cocina. Nadie entra mientras estoy trabajando, ni siquiera sus guardias. Vincent inclinó la cabeza. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a recibir exigencias de mujeres con ropa manchada de cloro, pero el dolor oscuro en su estómago había sido reemplazado por una calidez tranquila y constante. Estaba dispuesto a ceder. Hecho. Empiezo mañana por la mañana, dijo Nora. No, dijo Vincent. Se enderezó un poco. El hambre, dormida durante tanto tiempo, empezaba a despertar. Era una sensación aterradora, violenta. Empieza ahora. Hazme algo más. Nora lo miró. No vio a un jefe mafioso. Vio a un hombre muriéndose de hambre. Está bien, dijo con suavidad. Deme 20 minutos. Salió de la oficina. Enzo esperaba en el pasillo. La miró, las cejas levantadas en una pregunta silenciosa. ¿Quiere más?, dijo Nora. Enzo soltó un aire que parecía haber estado conteniendo durante un año. Gracias a Dios. Nora bajó de nuevo a la cocina.
El espacio enorme y vacío ya no la intimidaba. Cerró las pesadas puertas desde adentro con seguro. Se lavó las manos, se ató un delantal blanco limpio a la cintura, sobre el uniforme, y caminó hacia el refrigerador masivo tipo walk-in. Pasó de largo el caviar. Ignoró los cortes premium de carne. Encontró un bloque de queso cheddar fuerte, una hogaza de pan de masa madre, mantequilla, una canasta de tomates maduros. Fue a la estufa. Derritió la mantequilla. El siseo resonó en la cocina silenciosa. Colocó el pan, armando el sándwich con movimientos cuidadosos y deliberados. Picó los tomates, aplastándolos en una olla pequeña con un chorrito de crema espesa, albahaca y sal. Era un sándwich de queso a la plancha con sopa de tomate. Una comida infantil. Comida de consuelo, diseñada para calmar, no para impresionar. Cuando llevó la charola de vuelta hacia la oficina, Vincent estaba exactamente donde lo había dejado. Lo observó poner la charola sobre la mesa. La costra dorada y tostada del pan, la sopa roja y espesa. Esta vez no la despidió. Siéntate, ordenó, señalando hacia un sillón de piel frente a su escritorio. Nora se sentó. Mantuvo las manos en su regazo. Vincent tomó el sándwich. El queso se estiró mientras lo partía. Mojó una esquina en la sopa. Se lo llevó a la boca. Nora lo observó cerrar los ojos. Observó cómo la tensión se le escurría de los hombros. Observó al líder despiadado y aterrador de un imperio criminal comerse un sándwich de queso a la plancha como si fuera pan de comunión. Se lo comió entero en silencio. Se bebió la sopa directamente del tazón. Cuando terminó, se limpió la boca con una servilleta de lino. Miró a Nora, del otro lado del escritorio. Mañana a las 7 de la mañana, dijo Vincent. ¿Huevos? ¿Cómo los prefiere?, preguntó Nora. No me importa, respondió Vincent, la voz más suave de lo que ella jamás la había escuchado. Solo haz que sepan así. Nora asintió. Se puso de pie y tomó la charola vacía. Mientras caminaba hacia la puerta, miró hacia atrás. Vincent ya estaba mirando de nuevo sus libros contables, pero la palidez mortal ya no estaba en su piel. El fantasma tenía color. Cerró la pesada puerta de roble detrás de ella. Las manos ya no le temblaban. Las 7 de la mañana llegaron con el siseo agudo de un sartén de hierro fundido tocando una llama de gas. Nora no usaba los sartenes antiadherentes. No usaba las carísimas ollas de cobre que colgaban del estante del techo como joyas inútiles. Sacó un pesado sartén de hierro, ya curado, del gabinete de abajo. Estaba negro, picado, y guardaba la memoria de 1000 comidas. Dejó caer un pedazo de mantequilla del tamaño de un pulgar en el centro. Espumó al instante, tornándose de un café avellanado. Rompió 3 huevos con una mano, dejando que las cáscaras cayeran a un tazón de acero. Las claras golpearon la mantequilla caliente y crepitaron con furia, enroscándose en encaje dorado y crujiente alrededor de los bordes. Bajó el fuego. No los revolvió. No los dobló en una pretenciosa tortilla francesa. Los frió duros por debajo, dejando las yemas tibias y densas. Las puertas de la cocina se abrieron con un clic. El seguro giró desde afuera. Nora se puso rígida. Apretó el mango de la espátula. Su acuerdo con Vincent era absoluto. Nadie entraba a la cocina mientras ella cocinaba. Pasos sonaron sobre el azulejo. Pesados. Deliberados. Vincent rodeó la isla central. No llevaba puesto el saco del traje ese día, solo una camisa blanca impecable, el cuello desabotonado, las mangas enrolladas hasta los antebrazos. Todavía se veía demacrado. La sombra de la muerte todavía se le aferraba a los huecos de las mejillas. Pero caminaba con su propio poder. No se apoyaba en las paredes. Sacó un banco alto de acero y se sentó en la isla de tajar carne. No dijo una palabra. Solo apoyó los antebrazos sobre la madera y la observó. Nora exhaló despacio. Soltó el agarre mortal que tenía sobre la espátula. Se supone que debería estar arriba, dijo, manteniendo la voz nivelada. Me cansé del despacho, respondió Vincent. Su voz había perdido algo del rasguño seco de la noche anterior. Era más profunda ahora. Resonante. Nora no discutió. No se discutía con un hombre que podía ordenar tu muerte con el temblor de un dedo. Deslizó los huevos hacia un plato de cerámica sencillo. Agregó 2 rebanadas gruesas de pan de masa madre tostado, seco, justo al lado de las yemas. Empujó el plato a través de la isla. Vincent miró los huevos. No estiró la mano hacia el tenedor. Tomó una rebanada de pan tostado,
rompió la yema, y dejó que el líquido naranja y espeso empapara el pan. Le dio una mordida. Masticó despacio. Sus ojos se cerraron por una fracción de segundo. Fue una señal microscópica, una grieta en su armadura aterradora. Nora le dio la espalda para limpiar el sartén. Necesitaba la barrera física. Verlo comer se sentía demasiado íntimo. Se sentía como observar a un animal comiendo su primer alimento después de escapar de una trampa. Durante las siguientes 3 semanas, se estableció un ritmo. El ritmo era silencioso. Estaba construido de sal, grasa y calor. La primera semana fue de supervivencia. Caldos, huevos revueltos, puré de papa batido con crema espesa y ajo asado. Comida que no requería esfuerzo para digerir. Comida que cubría el estómago y engañaba al cerebro para que se sintiera seguro. La segunda semana fue de reconstrucción. Crujiente. Pescado blanco escamoso, sellado en limón y mantequilla. Guisados espesos y contundentes, cocinados a fuego lento durante 8 horas, hasta que la carne se disolvía sobre la lengua. Para la tercera semana, el fantasma había desaparecido. Los trajes de Vincent tuvieron que ajustarse de nuevo, esta vez para ensancharlos. El rostro de calavera hueca y aterradora se rellenó. El color le regresó a la piel, un tono oliva saludable que hablaba de su herencia. Dejó de caminar como un hombre hecho de vidrio. Se movía con una gracia depredadora y silenciosa que ponía a todos en la casa en el filo de la navaja. A todos, excepto a Nora. Para ella, él solo era una boca que había que alimentar. Ella picaba zanahorias con el golpeteo rítmico y hueco de su cuchillo contra la tabla de cortar. Estaba preparando un bœuf bourguignon, no del tipo pretencioso de restaurante, sino una versión rústica, fea, profundamente sabrosa, que olía a una fría noche de invierno. Vincent entró a la cocina. Eran las 2 de la tarde. Se sentó en su lugar habitual, en la isla. Este era el nuevo normal. Él conducía sus negocios en el despacho, daba sus órdenes, destruía a sus enemigos, y después bajaba aquí. Nunca hablaba mucho. Solo se sentaba en el calor de los hornos, inhalando el aroma de lo que fuera que ella estuviera preparando. Russo pasó por los muelles hoy, dijo Vincent. El cuchillo de Nora se detuvo. La hoja quedó suspendida a 1 centímetro de una zanahoria. Russo, el prestamista solitario, el hombre que tenía la deuda de su hermano, el hombre que había mandado a 2 matones a esperar afuera de su departamento 3 meses antes, dejándola con una costilla moreteada y una advertencia. Retomó el picado, más rápido esta vez. Le mandé un cheque de caja ayer. Estoy adelantada con los pagos. Lo sé, dijo Vincent. Observó las manos de ella. Observó el agarre de nudillos blancos que tenía sobre el mango del cuchillo. Mencionó que dijo que era una lástima que una chica bonita estuviera desperdiciando su vida trapeando pisos para pagar el pagaré de un degenerado. Nora barrió las zanahorias hacia dentro de una olla holandesa de hierro fundido. La carne siseó con enojo cuando las verduras frías golpearon la grasa. Está recibiendo su dinero. No tiene razón para hablar de mí. Es un carroñero, dijo Vincent con frialdad. A los carroñeros no les importan las reglas. Les importa el apalancamiento. Él cree que tener tu deuda le da una línea de acceso hacia mi casa. Nora se dio la vuelta para mirarlo. El corazón le dio un golpe lento y pesado contra las costillas. Se limpió las manos en el delantal. No le he dicho nada. Lo juro, dejé el cheque en el correo. No hablo con él. Los ojos oscuros de Vincent se clavaron en los de ella. No había enojo en ellos. Solo un cálculo frío y aterrador. Lo sé, Nora. Si pensara que estabas hablando con él, no estarías cocinando la cena, lo dijo tan casualmente. Un simple hecho. Si me traicionaras, estarías muerta. La honestidad cruda de eso era escalofriante. Arrancó la ilusión de domesticidad que habían construido en esa cocina. Él no era un patrocinador de su cocina. Era un señor de la guerra, y ella era un activo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Nora. Su voz se mantenía firme, pero la mano le temblaba ligeramente mientras agarraba una cuchara de madera. Nada, dijo Vincent. Se puso de pie. Se abotonó el saco del traje, un lana gris carbón que le quedaba perfecto. La deuda está resuelta. ¿Resuelta? Nora frunció el ceño. Todavía le debo $30,000. Tengo un plan de pagos. Le debías, corrigió Vincent. En pasado. No te va a volver a cobrar. De ahora en adelante, solo me debes a mí.
Se dio la vuelta y salió de la cocina. Nora se quedó mirando las puertas batientes. El olor de la carne sellándose llenaba el aire, pero de pronto su estómago se sintió completamente hueco. Estaba libre del carroñero. Pero acababan de comprarla, el león. 2 noches después, la ilusión se hizo añicos por completo. Nora estaba haciendo pasta, linguine fresco. Era un proceso físicamente exigente. Empujaba su peso hacia la masa, estirándola, doblándola sobre sí misma, trabajando el gluten hasta que quedaba suave y elástica. Había harina esparcida por toda la mesa de tajar, sobre sus antebrazos, y una mancha en su mejilla. La casa se sentía distinta esa noche. Normalmente, la propiedad estaba en silencio, un silencio amortiguado y aislado. Esa noche, zumbaba. Las puertas se abrían y se cerraban arriba. Botas pesadas se movían rápido por los pisos de mármol. Enzo había pasado corriendo por la cocina 1 hora antes, el rostro pálido y tenso, ignorándola por completo mientras agarraba una botella de yodo del gabinete de primeros auxilios. Nora mantuvo la cabeza baja. Pasó la masa a través de la máquina de acero, atrapando las cintas amarillas y delgadas mientras salían por debajo. Echó la pasta en un nido de harina de sémola. Se limpió la frente con el dorso de la muñeca. Cras. El sonido vino del comedor. No fue un plato caído. Sonó como un mueble pesado astillándose contra una pared. Nora se congeló. Estiró la mano y apagó el agua hirviendo. El silencio se arrastró de vuelta a la cocina, denso y sofocante. Después llegaron los gritos, una voz de hombre, suplicando. Vincent, por favor. Lo juro sobre mi madre. No sabía nada del cargamento. Me pusieron un arma en la cabeza. Nora retrocedió del mostrador. Presionó la espalda contra el refrigerador doble de acero inoxidable. El metal frío se le filtraba a través de la camisa delgada. Un golpe pesado y húmedo siguió. La súplica se convirtió en una tos áspera y mojada. Dejaste que se llevaran el cargamento, Leo. La voz de Vincent se filtraba a través de las puertas batientes. No era la voz callada y agotada que Nora conocía. No era la voz que pedía huevos y pan tostado. Era baja, vibrando con una autoridad terrible y absoluta. Era la voz de un hombre que comandaba la violencia con la misma facilidad con que comandaba un cuarto. Dejaste que se llevaran $3 millones de mi producto. Y no me llamaste. ¿Mi familia? Tu familia está a salvo porque yo lo permito, interrumpió Vincent. La frialdad en su tono le puso los pelos de punta a Nora en los brazos. ¿Tú no eres? Otro golpe. Un crujido enfermizo de hueso. Nora se tapó la boca con una mano. Su respiración sonaba fuerte en la cocina silenciosa. Cerró los ojos con fuerza. La invisibilidad es seguridad. La invisibilidad es seguridad. Repitió el mantra en su cabeza. Ella solo era la cocinera. No escuchaba nada. No veía nada. El comedor se quedó en silencio. Pasaron los minutos. El silencio se estiró hasta que se sintió como un peso físico presionando sobre la cocina. Las puertas batientes se abrieron de golpe. Nora saltó, soltando un jadeo agudo. Vincent estaba de pie en la puerta. Respiraba con fuerza. El saco de su traje había desaparecido. La camisa blanca estaba enrollada hasta los codos. Sus manos, los nudillos partidos, rojos, en carne viva. Una fina neblina carmesí le salpicaba la mejilla derecha. Sus ojos estaban abiertos de par en par, oscuros, y completamente feroces. La pupila se había tragado el iris. La bestia estaba completamente desatada. Miró a Nora. Por un segundo aterrador, no la reconoció. La miró de la forma en que un lobo mira a un conejo que ha vagado accidentalmente hacia la guarida. La violencia todavía le zumbaba bajo la piel, suplicando por una salida. Nora no corrió. Correr desata la persecución. Se quedó perfectamente inmóvil contra el refrigerador. Bajó lentamente la mano de su boca. El agua, dijo. Su voz era un susurro puro. Temblaba, traicionando su terror. El agua está apagada. La cena se va a retrasar. Vincent se quedó mirándola. La energía violenta y maníaca en sus ojos empezó a retroceder, despacio, agónicamente. Parpadeó. 1 vez, 2 veces. El enfoque agudo regresó. Miró hacia abajo, hacia sus manos. Vio la sangre. Un músculo se le tensó en la mandíbula. Se veía disgustado, no por la violencia,
sino por el hecho de que ella la estuviera viendo, de que la realidad sucia de su imperio se hubiera derramado hacia el único cuarto limpio de su casa. Caminó hacia el fregadero industrial grande de la esquina. Abrió el agua caliente. Agarró un cepillo de tallar y una botella de jabón para trastes fuerte. Se paró de espaldas a ella, tallándose las manos con una intensidad viciosa y punitiva. El agua que bajaba por el drenaje se volvió rosa pálido, después clara. Nora se apartó del refrigerador. Las piernas se le sentían débiles. Caminó hacia la estufa. Encendió la hornilla otra vez. La llama azul siseó. No quería traer esto aquí abajo, dijo Vincent. No se dio la vuelta. Se inclinó sobre el fregadero, las manos aferrándose al borde de metal. Su voz volvía a sonar agotada. El colapso de la adrenalina le estaba pegando. No lo trajo usted, dijo Nora con suavidad. Es su casa. Este cuarto es suyo. Finalmente se volteó para mirarla. La sangre ya no estaba en sus manos, pero los nudillos estaban muy moreteados. La mancha carmesí en la mejilla seguía ahí. Nora tomó una toalla de lino limpia. La pasó bajo el agua tibia, exprimiéndola. Caminó despacio hacia él. Se sentía como una entrenadora de animales entrando al recinto. Un movimiento en falso, y saldrían los dientes. Se detuvo frente a él. Le sacaba una cabeza completa de altura a ella. Extendió la toalla húmeda. Su cara, dijo. Vincent miró la toalla. La miró a ella. No tomó la tela. En cambio, se inclinó apenas una fracción, acercando su rostro al de ella. Se estaba ofreciendo, permitiéndole entrar a su espacio. Nora tragó saliva con dificultad. Estiró la mano. Los dedos le temblaban ligeramente mientras presionaba la tela cálida y húmeda contra el pómulo de él. Le limpió la mancha de la sangre de Leo. La piel debajo estaba caliente, radiante de adrenalina. Vincent cerró los ojos mientras ella le limpiaba el rostro. Su respiración se hizo más lenta. El aterrador jefe mafioso se derritió, dejando solo a un hombre moreteado y agotado, de pie en una cocina silenciosa. Siéntese, susurró Nora. Voy a terminar la pasta. Vincent se sentó en la isla de tajar carne. La observó trabajar. Se sentía completamente vaciado. La rabia que lo había alimentado allá arriba se había ido, dejando atrás un vacío frío y metálico. Era el mismo vacío que solía preceder a las náuseas agonizantes. Su estómago dio una punzada de advertencia, un calambre fantasma. Su cuerpo recordaba el veneno. Su cuerpo esperaba castigo después de la violencia. Nora se movía con eficiencia silenciosa. Echó el linguine fresco en el agua hirviendo y salada. Tardó apenas 2 minutos en cocinarse. Lo transfirió directo a un sartén ancho y poco profundo, donde el ajo y el chile rojo triturado habían estado floreciendo en aceite de oliva. Mezcló la pasta, agregando un cucharón del agua almidonada de la pasta para crear una salsa brillante y emulsionada. Un puñado de perejil fresco, un chorro de limón, un rallado generoso de parmesano. Era aglio e olio, comida de campesino, rápida, barata y ferozmente sabrosa. La sirvió en un tazón amplio y lo puso frente a él. Colocó un tenedor de plata junto al plato. Vincent miró la comida. El ajo olía agudo e invitante, pero el calambre fantasma se retorció más fuerte. Se quedó mirando la pasta. Por primera vez en semanas, no quería comer. Se sentía enfermo. El olor a cobre y polvo de hueso todavía estaba atrapado en el fondo de su garganta. Coma, dijo Nora. No era una petición. Era una instrucción. Se paró frente a él, los brazos cruzados sobre el delantal. No puedo, dijo Vincent. Sonaba cansado. Esta noche no. Si puede, Nora. Le digo que no se va a quedar adentro. Se pasó una mano por el cabello, despeinando las ondas perfectamente peinadas. La adrenalina me arruina el estómago. ¿Los doctores me dijeron? Los doctores le dijeron muchas cosas, y se estaba muriendo, interrumpió Nora. Se inclinó hacia adelante, colocando ambas manos planas sobre la mesa de tajar. Lo miró directo a los ojos. Sobrevivió al veneno. Sobrevivió a la inanición. Acaba de golpear a un hombre casi hasta matarlo en el cuarto de al lado. No va a dejar que un tazón de fideos lo derrote. Vincent se le quedó mirando. Nadie le hablaba así. Sus subjefes no lo hacían. Sus enemigos, ciertamente, tampoco. Le temían. Lo respetaban. Lo consentían cuando estaba enfermo. Nora no lo consentía. Lo empujaba.
Quema calorías cuando pelea, dijo ella, el tono suavizándose ligeramente, cambiando de orden a verdad. Está funcionando en reserva vacía. Si no come ahora, las náuseas ganan. Su cerebro va a asociar la violencia con volver a morir de hambre. Tiene que romper el ciclo. Empujó el tazón unos centímetros más cerca de él. Tome el tenedor, Vincent. Era la primera vez que ella usaba su nombre. Se le escapó naturalmente, sin títulos como señor o jefe. Vincent miró el tenedor. La mano le temblaba ligeramente mientras lo tomaba. Enroscó la pasta contra el costado del tazón. Levantó un bocado hacia su boca. Masticó. El calor de las hojuelas de chile le pegó primero en la lengua, seguido por el mordisco agudo del ajo, y la riqueza salada y profunda del queso. Era asertivo. Cortaba directamente a través del sabor persistente de la adrenalina y el hierro. Tragó. Esperó. Su estómago se anudó, luchando contra la intrusión. El fantasma del veneno le susurró una amenaza. Vincent se aferró al borde de la mesa. Nora estiró la mano por encima de la isla. Colocó su mano sobre la de él. Su piel estaba tibia, cubierta de harina. Su agarre era sorprendentemente firme. Respire, instruyó con suavidad. Solo respire a través de esto. Está bien. Solo es comida. Solo es combustible. Vincent se enfocó en la calidez de la mano de ella. Se ancló a eso. La cocina alrededor de él, el zumbido del refrigerador, el olor a ajo, la luz fluorescente dura, lo anclaron a la realidad. Forzó una respiración lenta por la nariz, exhaló por la boca. El nudo en su estómago despacio se desenredó. Las náuseas retrocedieron, replegándose hacia los rincones oscuros de su mente. Miró hacia abajo, hacia la mano de ella cubriendo la suya. Después levantó la vista hacia sus ojos. Eran cafés, profundos y completamente vacíos de miedo. Ella no estaba mirando a un monstruo. Estaba mirando a un paciente. Vincent deslizó la mano fuera de la de ella. Tomó el tenedor otra vez. Dio otro bocado, después otro. Comió constantemente, deliberadamente, forzando a su cuerpo a aceptar el alimento. Cuando el tazón quedó vacío, puso el tenedor en la mesa. El sudor frío que se le había formado en la nuca empezó a secarse. Gracias, dijo. Las palabras se sintieron extrañas en su boca. Nora tomó el tazón vacío. Lo llevó al fregadero. Hay un precio por este arreglo, ¿sabe? Vincent giró en su banco para observarla. Te pagué tu deuda. Te compenso muy bien. No estoy hablando de dinero, dijo Nora. Abrió el grifo, enjuagando el tazón. Estoy hablando del costo. Cocino para mantenerlo vivo. Usted come para mantenerse fuerte. Y cuando está fuerte, sube arriba y lastima a la gente, cerró el agua. Se secó las manos en el delantal. Alimento al lobo, dijo Nora en voz baja. Y tengo que vivir sabiendo lo que el lobo hace cuando sale de la guarida. Vincent se quedó sentado en silencio. No intentó justificar sus acciones. No ofreció disculpas ni excusas. Era exactamente lo que ella decía que era. Un depredador. Se puso de pie. Caminó despacio alrededor de la isla. Se detuvo a unos pasos de ella, lo bastante cerca como para que ella pudiera sentir el calor irradiando de su cuerpo. Alimentas al lobo, coincidió Vincent, la voz un rumor grave y áspero. Y a cambio, el lobo se asegura de que nada en toda esta maldita ciudad jamás vuelva a mostrar sus dientes hacia ti. Nunca. Sostuvo su mirada por un largo momento, asegurándose de que ella entendiera el peso de esa promesa. No era una amenaza. Era un voto. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Nora sola con el silencio, la harina, y la verdad innegable de que ya no era solo una limpiadora. Era el ancla que mantenía a un rey pegado a la tierra. El poder es un organismo vivo, que respira. Detecta la debilidad como un tiburón detecta la sangre en el agua. Durante 6 meses, la costa este había olido la sangre de Vincent. Los rivales que solían inclinar la cabeza en su presencia habían empezado a hacer contacto visual. Los territorios se difuminaban. Los tributos llegaban tarde. Entonces el fantasma se puso un traje a la medida y empezó a romper mandíbulas otra vez. El cambio en el sindicato era palpable. Rumores de un doctor milagroso, o de una transfusión de sangre secreta, circulaban por los clubes clandestinos y los juegos de póker de trastienda. Nadie sospechaba la verdad. Nadie sospechaba que la aterradora resurrección de la familia Rossi estaba siendo alimentada por una chica de 26 años,
haciendo guisados de campesino en una cocina de sótano. Excepto Artur Sullivan. Sullivan controlaba las autoridades portuarias del lado oeste. Era un hombre paciente. Había orquestado el envenenamiento 6 meses atrás, usando al subjefe ambicioso como peón. Cuando Vincent sobrevivió, Sullivan simplemente esperó a que la inanición terminara el trabajo. Ahora, viendo a Vincent recuperar su territorio perdido con precisión despiadada, Sullivan supo que había calculado mal. Necesitaba saber por qué el rey no estaba muerto. Le pagó mucho dinero a un guardia en la nómina de Vincent para averiguarlo. La respuesta que obtuvo fue casi insultante. Una cocinera. Nora sintió el cambio en el aire antes de verlo. Estaba en la carnicería especializada de la calle Cuarta. Enzo insistía en mandar a 2 hombres con ella cada vez que salía de la propiedad. Eran hombres enormes y silenciosos, con trajes que no lograban ocultar del todo los bultos en sus cinturas. Se pararon junto a la puerta, tratando de verse discretos, y fracasando miserablemente. Nora revisaba la exhibición de jarretes de res. Quería hacer osobuco. Vincent estaba trabajando en un acuerdo logístico masivo esa noche, y necesitaba algo pesado, algo que lo anclara. Señaló los cortes que quería. El carnicero, un hombre nervioso que sudaba profusamente cada vez que sus escoltas estaban cerca, se apresuró a envolverlos en papel de carnicero. Nora estiró la mano hacia su bolso. Un hombre le golpeó el hombro con fuerza. «Cuidado», le ladró uno de sus guardias, dando un paso al frente. El hombre era pequeño, vestía un impermeable gris desgastado. Levantó las manos en una disculpa inmediata. «Mi culpa». Piso resbaloso. No miró al guardia. Miró directamente hacia los ojos de Nora. Las pupilas se le veían dilatadas. Sonrió, y los dientes se le veían manchados de gris. «Manténlo bien alimentado, cariño», susurró el hombre. Las palabras estaban destinadas solo para ella. «Va a necesitar la energía para el funeral». Antes de que Nora pudiera procesar las palabras, el hombre se deslizó a través de las persianas de plástico pesadas de la salida de reparto, y desapareció. El guardia la agarró del brazo, el rostro pálido. ¿La tocó? ¿Qué le dijo? El corazón de Nora martilleaba a un ritmo frenético y pesado contra sus costillas. Miró las persianas de plástico batientes. El aire en la carnicería de pronto se sentía increíblemente delgado. «Nada», mintió Nora, la voz tensa. «Solo me golpeó. Vámonos». Llevó la carne envuelta hacia la camioneta negra que esperaba en la banqueta. Se sentó en el asiento trasero, mirando por las ventanas polarizadas mientras la ciudad se volvía borrosa. Sostuvo el jarrete envuelto en papel contra el pecho. Se sentía frío. Ella entendía el mundo de Vincent en teoría. Veía la sangre en sus nudillos. Escuchaba los huesos romperse. Pero siempre había sido el mundo de él. Ella solo era la observadora. El puerto seguro. El hombre del impermeable había hecho añicos esa ilusión. Sabían de ella. Los lobos en la oscuridad sabían dónde el rey guardaba su tabla de salvación. Cuando regresó a la propiedad, la cocina se sentía distinta. Las pesadas puertas de acero inoxidable, el enorme congelador tipo walk-in, las ollas de hierro colgadas. Ya no se veían como un santuario. Se veían como un búnker. Empezó a preparar el osobuco. Picó apio, zanahorias y cebolla con una precisión mecánica. Enharinó el jarrete. Calentó el aceite de oliva en su pesada olla holandesa. El siseo familiar de la carne sellándose normalmente la calmaba. Ese día, solo sonaba como estática. La puerta se abrió sin seguro. Vincent entró. Estaba al teléfono, la voz un rumor bajo y dominante. Le hizo un gesto despectivo con la mano, terminando la llamada, y arrojó el dispositivo sobre la isla de tajar carne. Se aflojó la corbata de seda. Se detuvo. La miró. Vincent era un hombre que sobrevivía leyendo las señales microscópicas de mentirosos y ladrones. Vio la tensión en los hombros de Nora al instante. Vio la forma en que sostenía las pinzas demasiado apretadas, los nudillos blancos. «¿Qué pasó?», preguntó. «Nada», dijo Nora. Volteó la carne. El aceite escupió. Había mucho tráfico. Vincent caminó alrededor de la isla. No se detuvo hasta que estuvo justo a su lado, en la estufa. Estiró la mano y apagó la hornilla de gas. La llama azul desapareció. El siseo se apagó. «Mírame», dijo Vincent. Nora mantuvo los ojos en el sartén. «Tengo que dorar la carne, Vincent. Se arruina el sabor si me detengo». «Nora».
Su voz era suave, pero cargaba el peso absoluto de un comando. «Mírame». Se dio la vuelta. Los ojos le brillaban con una ansiedad no derramada. La mandíbula de Vincent se tensó. «¿Quién te habló?» Ella no podía mentirle. No cuando la miraba así. «Un hombre en la carnicería. Chocó conmigo. Dijo que lo mantuviera bien alimentado porque va a necesitar la energía para el funeral». Vincent no reaccionó físicamente. No gritó. No golpeó la pared. Pero la temperatura del cuarto pareció bajar 10 grados. El agotamiento en sus ojos desapareció, reemplazado por una claridad fría y aterradora. «Enzo mandó a 2 hombres contigo», dijo Vincent en voz baja. Estaban junto a la puerta. Se deslizó entre ellos. Estaba lleno de gente. Vincent se quedó mirando la campana de acero inoxidable sobre la estufa. Estaba haciendo los cálculos. Sullivan. Tiene que ser Sullivan. Es el único con los recursos para rastrear mi detalle de seguridad tan de cerca. Volvió a mirarla hacia abajo. Vio el miedo que ella intentaba tan duro esconder. Estiró su mano grande, envolviéndola alrededor de la muñeca de ella. El pulgar le rozó el punto del pulso. Le corría acelerado. «Te lo dije», dijo Vincent, la voz bajando hasta un susurro áspero. «Nada en esta ciudad va a mostrarte sus dientes jamás. Lo dije en serio». Le soltó la muñeca y agarró su teléfono de la isla. Presionó un botón de marcado rápido. «Enzo, cierren la propiedad. Nadie entra. Nadie sale. Trae a los 2 idiotas que llevaron a Nora al mercado hacia el sótano. Quiero hablar con ellos». Colgó. Miró la carne a medio sellar en la olla. «Deja la comida», ordenó Vincent. Subimos a la bóveda. «Es un cuarto de pánico. Te quedas ahí hasta que resuelva esto». Nora negó con la cabeza. «No me voy a esconder en una caja de acero. Tienes 30 hombres armados afuera». 30 hombres armados no impidieron que una rata te susurrara al oído hoy, le espetó Vincent. El control se le estaba resbalando, revelando la furia protectora cruda debajo. «Muévete». Antes de que Nora pudiera discutir, las luces de la cocina parpadearon. Después se apagaron por completo. El silencio fue absoluto. El zumbido pesado de los refrigeradores industriales murió. El extractor de aire se detuvo. La cocina quedó sumida en una oscuridad sofocante y absoluta. Vincent se movió al instante. Agarró a Nora de la cintura, el brazo una banda de hierro, y la jaló con fuerza contra su pecho. La arrastró hacia abajo, agachándose detrás de la pesada isla de madera de tajar carne. «No hagas ningún ruido», le susurró directamente al oído. El corazón de Nora golpeaba contra sus costillas. No podía ver nada. La oscuridad era absoluta, pero podía sentir a Vincent. Su cuerpo era un resorte enrollado, irradiando calor e intención letal. Un golpe metálico pesado resonó por el cuarto. El elevador de servicio, el que se usaba estrictamente para bajar el mandado en volumen desde el andén de carga. Operaba en una línea hidráulica analógica separada. Alguien había burlado la red eléctrica principal. La reja de metal del elevador se deslizó abierta. Pasos suaves entraron al azulejo. 2 pares, tal vez 3. No usaban linternas. Eran profesionales. Tenían visión nocturna. Tenían la ventaja. Vincent bajó la mano hacia su tobillo. Nora escuchó el susurro suave del cuero. Un arma de respaldo. Presionó la espalda contra el costado de la isla de madera, calculando los ángulos. Conocía el diseño de su cocina de memoria, pero estaba ciego. «Revisa la despensa», susurró una voz baja en la oscuridad. Los pasos se movieron hacia su izquierda. El agarre de Vincent sobre el brazo de Nora se apretó. Estaba esperando. Dejar que se separaran. Nora tanteó el piso a ciegas. Su mano rozó algo frío y pesado. El sartén de hierro fundido que había usado para el desayuno. Había estado sobre el estante inferior de la isla. Envolvió los dedos alrededor del mango. No sabía qué iba a hacer con eso, pero sostenerlo la hizo sentir ligeramente menos como una víctima. Un resplandor azul tenue iluminó la pared del fondo. Uno de los hombres había chocado contra la estufa, girando accidentalmente la perilla de la hornilla de gas. La luz piloto encendió el gas residual, proyectando una luz azul débil y parpadeante por todo el cuarto. Fue suficiente. Vincent vio la silueta moviéndose hacia el congelador tipo walking. En una fracción de segundo, se puso de pie, levantó su arma y disparó 2 veces. El arma con silenciador hizo 2 sonidos secos, agudos.
La silueta cayó duro al piso. «¡Contacto!», gritó una voz desde la derecha. Los disparos estallaron, sin silenciador esta vez. Estallidos ensordecedores y rugientes que hicieron añicos las ollas de cobre colgadas, y masticaron la isla de madera a centímetros arriba de sus cabezas. Astillas llovieron sobre el cabello de Nora. Gritó, cubriéndose la cabeza con la mano libre, presionándose plana contra el azulejo. Vincent devolvió el fuego. La luz azul de la estufa destelló mientras una bala rozaba la línea de gas, mandando un chorro de fuego disparándose hacia arriba. La cocina de pronto se iluminó en destellos erráticos y pesadillescos de naranja y azul. Nora vio al segundo tirador. Llevaba puesto equipo táctico y goggles pesados. Estaba flanqueando la isla, moviéndose rápido, su arma levantada. Vincent estaba acorralado, recargando su pequeña arma de tobillo. No iba a hacerlo bastante rápido. El tirador dobló la esquina de la isla. Niveló el cañón hacia el pecho de Vincent. Nora no pensó. El instinto, crudo y desesperado, secuestró su cerebro. Balanceó el pesado sartén de hierro fundido desde el piso, poniendo todo su peso detrás del golpe. Era el mismo movimiento que usaba para cargar una cubeta pesada de agua. El hierro sólido conectó contra el costado de la rodilla del tirador con un crujido húmedo y enfermizo. El hombre chilló, la pierna cediéndole al instante. Su disparo se fue desviado, enterrándose en el techo por encima de ellos. Se derrumbó hacia adelante, su rifle pesado repiqueteando en el piso. Vincent no dudó. Se lanzó. No usó el arma. Usó sus manos desnudas. Agarró el chaleco táctico, levantó al hombre hacia arriba, y le clavó la rodilla en la cara. El tirador quedó inerte, deslizándose al piso en un montón de Kevlar y sangre. El silencio que siguió fue ensordecedor. La línea de gas siseaba, alimentando la llama naranja errática contra la pared. El olor a azufre y cobre quemado llenaba el aire. Vincent estaba de pie sobre el cuerpo. Respiraba en jadeos ásperos y pesados. Mantuvo el arma apuntada hacia el pasillo oscuro, esperando más. No llegó nada. Los hombres de Enzo debían haber asegurado el perímetro allá arriba. Vincent bajó el arma. Se dio la vuelta para mirar a Nora. Estaba sentada en el piso, las rodillas pegadas al pecho, el pesado sartén de hierro descansando junto a ella. Estaba cubierta de astillas de madera y polvo. Se veía aterrada, frágil, y completamente fuera de lugar en medio de la carnicería. Vincent soltó el arma. Cayó de rodillas frente a ella. Estiró sus manos grandes, sosteniéndole los hombros, jalándola hacia adelante hasta que el rostro de ella quedó presionado contra su pecho. La sostuvo con fuerza, frenético. Fue un abrazo nacido del pánico puro y crudo. ¿Te dieron?, exigió saber, la voz temblándole. El control se había ido. El jefe mafioso se había ido. Solo era un hombre aterrado de perder su ancla. Nora, háblame. ¿Te dieron? No, murmuró ella contra su camisa. Estoy bien. Vincent enterró el rostro en el cabello de ella. Dejó salir una respiración larga y temblorosa. Lo siento. Lo siento mucho. Se apartó lo suficiente como para mirarle el rostro. Vio el sartén de hierro en el piso. Vio al hombre con la rodilla destrozada. Volvió a mirarla, los ojos oscuros llenos de una mezcla aterradora de asombro y culpa. «Me salvaste la vida», susurró. Nora levantó la vista hacia él. Estiró la mano, temblando, mientras le tocaba el costado del cuello. Los dedos le quedaron húmedos. «Vincent», dijo, la voz bajando. «Está sangrando». Vincent miró hacia abajo. Una mancha oscura se estaba extendiendo por el lado izquierdo de su camisa blanca impecable, justo debajo de la clavícula. Una de las balas astilladas lo había alcanzado. Se lo tocó. No parecía importarle. Solo le importaba que ella estuviera respirando. Las pesadas puertas de la cocina se abrieron de golpe. Linternas atravesaron el humo. Enzo y 4 hombres fuertemente armados irrumpieron en el cuarto. «Jefe», gritó Enzo, recorriendo los cuerpos con la mirada. «Aseguren la casa», ordenó Vincent, la voz regresando de golpe a la autoridad. Usaron la reja del elevador de servicio. «Revisen el sótano. Nadie sale». Enzo vio la sangre en la camisa de Vincent. «Necesitamos un doctor. Voy a traer al médico aquí abajo». «No», dijo Vincent. Se puso de pie, haciendo una leve mueca mientras el músculo desgarrado protestaba. Estiró la mano y jaló a Nora para que se pusiera de pie. «Saquen estos cuerpos de mi cocina.
Ahora, una hora después, los cuerpos ya no estaban. La sangre había sido trapeada. Los agujeros de bala permanecían, heridas abiertas en el acero inoxidable y en la hermosa isla de madera. El generador de respaldo zumbaba, bañando el cuarto de nuevo en luz fluorescente dura. El médico del sindicato, un hombre nervioso con un maletín negro, había bajado a la cocina. Extrajo el fragmento de bala, cosió el surco superficial cerca de la clavícula de Vincent, y le pegó con cinta un pesado parche de gasa encima. El médico empacó su maletín y prácticamente salió corriendo por la puerta. Nora estaba de pie junto al fregadero. Tenía las manos lavadas y limpias, pero todavía sentía el peso fantasma del sartén de hierro. Observó a Vincent. Estaba pálido de nuevo. La pérdida de sangre había cobrado su peaje, pero no era la palidez mortal de la inanición. Era el agotamiento de la guerra. Recorrió la cocina destruida con la mirada. El osobuco en la olla holandesa estaba arruinado, cubierto de escombros de tablarroca. Las ollas colgadas estaban abolladas o destruidas. Debería irse a dormir, dijo Nora en voz baja. Vincent negó con la cabeza. No la miraba. Miraba sus manos, descansando sobre el mostrador. No puedo dormir. Si cierro los ojos, voy a ver a ese hombre apuntándote un arma al pecho. Nora caminó hacia la isla. No se paró del otro lado esta vez. Rodeó la mesa de tajar carne y se paró justo a su lado. Vinieron por ti, dijo Vincent, la voz cargada de un odio amargo hacia sí mismo. Sullivan lo sabía. Sabía que eras lo único que me mantenía en pie. Mis enemigos solían atacar mis cargamentos. Ahora atacan a mi cocinera, finalmente la miró. Te arrastré al lodo, Nora. Te prometí seguridad, y traje una guerra a tu cocina. Nora miró la herida en su hombro. Estiró la mano y descansó las yemas de los dedos con suavidad, justo encima del vendaje. A Vincent se le entrecortó la respiración. No me arrastró a ningún lado, dijo Nora. Su voz era firme, constante. Entré a esta cocina porque yo también me estaba muriendo de hambre. Necesitaba sobrevivir tanto como usted. Dio un paso atrás. Fue a la despensa. Milagrosamente, los estantes de abajo estaban intactos. Sacó una hogaza fresca de pan crujiente. Caminó hacia el mostrador, sacó una botella pesada de aceite de oliva prensado en frío, y un pequeño plato de sal de mar en escamas. Los llevó hacia la isla. Vertió un charco del aceite verde oscuro sobre un platito de cerámica. Pellizcó la sal, dejándola caer sobre el aceite. Rompió el pan en dos con las manos desnudas. No era una comida. Era comunión. Empujó el plato hacia él. Coma, dijo con suavidad. Vincent miró el pan. El colapso de la adrenalina le pegaba fuerte. El estómago le sentía apretado, pero no de náuseas. De hambre. Una necesidad profunda y hueca de reponer lo que había perdido. No tomó un pedazo de pan. En cambio, estiró la mano y tomó la mano de Nora. La jaló más cerca, no con el agarre frenético y violento del tiroteo. La jaló con una ternura lenta y deliberada que se sentía completamente ajena en sus manos. La guió para que se parara entre sus rodillas. Levantó la vista hacia ella. El rey despiadado se había ido. El hombre hambriento se había ido. Solo quedaba Vincent. No solo necesito que cocines para mí, susurró. La confesión le costó cada gramo de su orgullo, pero la entregó voluntariamente. Necesito que te quedes. No como mi chef. No como empleada. Solo quédate. Nora sintió que una lágrima se le escapaba, rodándole por la mejilla. No se la limpió. Miró al hombre que comandaba un ejército, pidiéndole la única cosa que su dinero no podía comprar. Se agachó, tomó un pedazo del pan roto, lo mojó en el aceite salado, y se lo sostuvo contra los labios. No me voy a ir a ningún lado, dijo. Vincent abrió la boca. Tomó el pan de sus dedos. Masticó, los ojos sin apartarse jamás de los de ella. Era lo más simple que ella jamás le había dado de comer. Pan, aceite, sal. Sabía a salvación. Estiró la mano, sosteniéndole la nuca, jalándola hacia abajo hasta que la frente de ella descansó contra la suya. En el centro de una cocina acribillada a balazos, rodeados por los fantasmas de una vida violenta, compartieron el pan. Compartieron el silencio. Los dos habían estado muriéndose de hambre, y finalmente, los dos estaban llenos. Muchas gracias por leer esta historia. Si sintieron la tensión, el romance de fuego lento, y la emoción cruda del viaje de Vincent y Nora, háganme un gran favor. Denle like a este vídeo,
y compártanlo con alguien que ame un romance mafioso crudo y emotivo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse la próxima sesión de narración intensa. Dejen un comentario abajo, y cuéntenme cuál fue su momento favorito de la cocina. Su apoyo lo significa todo, y hace que estas historias sigan llegando. Cuídense, y nos vemos en la próxima.